Te invitamos a viajar a San Carlos, Río San Juan. Estamos a 300 kilómetros desde Managua a la cabecera departamental. Roberto Vallecillo te da la bienvenida en Viajando y Trabajando. Viajar en transporte público hacia San Carlos a 293 kilómetros de distancia desde la capital te tomará unas 6 horas y en vehículo particular unas 4 horas, según las pausas para tomar algo, comer o comprar algún producto. En ambas posibilidades, saliendo por la carretera norte, esta vez te propongo viajar en vehículo particular como copiloto de nuestro amigo Ángel Villalta Vallecillo. La primera novedad al tomar la carretera panamericana pasando por Tipitapa está la nueva rotonda Andrés Castro en el kilómetro 40. Su estatua es un consagrario de la valerosa acción del sargento Andrés Castro y que forma parte de las mejoras para facilitar el acceso a la emblemática Hacienda San Jacinto. En este punto giramos a mano derecha para tomar el nuevo corredor vial, la carretera Tipitapa-Malacazoya, conocida como Timal, que acorta distancias y ahorra tiempo al llevarte al empalme El Papayal en el kilómetro 90.4. Es una carretera construida con concreto hidráulico en excelentes condiciones. Este tramo de 29.6 kilómetros ofrece un tránsito muy despejado, utilizado por camiones, microbuses interlocales y vehículos livianos que te permiten ver los amplios plantíos de 13.000 manzanas de arrozales que aportan el 35% de la producción nacional, con un verde limón lleno de esperanzas en el Valle de Malacatoya y deleitarte con el amplio cielo. Esta red vial te ofrece distintos negocios que van emergiendo poco a poco. Nosotros hicimos un break de unos 15 minutos para estirarnos, ir al baño, beber algo en el supermercado y restaurante más en el kilómetro 64. Después nos detuvimos en el kilómetro 112 en el puesto de venta y comedería El Socorro para comprar un lácteo. Aquí sirven un gallo pintazo sabrosísimo. Más rápido que ligero, pasamos por Juigalpa en hora y media. Después, el empalme de Lóvago. Ahí se dobla a la derecha y en unos minutos usted pasa por Acoyapa en el kilómetro 170, que te saluda con 2 rotondas, la de San Sebastián al este y de la Virgen del Rosario al oeste. A partir de aquí estamos a 123 kilómetros del puerto lacustre San Carlos, cabecera del río San Juan. Es cuando nuestro compañero de viaje suelta una pregunta para mí. ¿En qué año se empezó a construir el tramo de la carretera Acoyapa el Tule? Ay. Yo me quedé con la mente en blanco. Fue hace 14 años, en el 2010, y por si no sabía, el tramo Acoyapa-San Carlos de 79 kilómetros es un proyecto emblemático del MTI gracias a un préstamo de 49.5 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
Es un proyecto concebido desde la década de los 90 y ejecutado 30 años después. Nuestro compañero de viaje, el ingeniero Villalta, se las sabe todas porque trabajó en los últimos tramos. De Acoyapa al Empalme El Pájaro Negro se transitan 79 kilómetros. De aquí, usted bien puede cambiar el rumbo hacia el norte, pasar por el Almendro y llegar hasta Nueva Guinea o dirigirse a Bluefield. Desde El Pájaro Negro al río Tule y su comunidad hay 30 kilómetros y de aquí a San Carlos se tienen 33 kilómetros más. En aquel entonces el costo por kilómetro construido de carretera fue de $1 millón por kilómetro, más algunas obras adicionales concluidas en el 2012. En este viaje, con una conversa muy instructiva, llegamos en 4 horas a San Carlos, un puerto asentado en el punto estratégico en donde desagua el lago Cocibolca y da lugar al nacimiento del río San Juan, más la desembocadura del río Frío que nace en Costa Rica. Viajando y trabajando te da la bienvenida a este encantador pueblo.